Bienvenida. Bienvenida, Bienvenidísima. Ingrid. Bueno, entonces arranquemos de una vez. Les cuento, hoy vamos a hablar sobre la relación que existe entre el cine, el fútbol y la cultura popular. Y para eso decidimos invitar hoy a Ingrid Bolívar, que es docente de la Universidad de los Andes. Más adelante Laura les va a comentar un poco sobre, pues les va a presentar a la invitada. Entonces, pues la idea de hoy es, seleccionamos una película que se llama La Pena Máxima, que es una película escrita por Dago García y por Jorge Echeverri. Fue estrenada en el 2001 y pues nada, la película, el argumento de la película se basa en torno a la pasión que tienen dos hermanos, que es Mariano Concha y Saúl, en torno al fútbol, ¿no? Entonces, a partir de esta pasión que se tiene sobre el fútbol, se empieza a desarrollar una serie de acontecimientos en la película que tiene que ver con la obsesión que ellos tienen con la selección Colombia, que en ese momento se disputaba la entrada al Mundial. Entonces, el protagonista, que está representado por el actor Enrique Carriazo, hace una apuesta con su tío para ver quién gana, si la selección argentina o la selección Colombia. Y digamos que Mariano, que es el protagonista, pierde su apuesta. Entonces pues la apuesta consistía en que el que ganaba se quedaba con la casa y el que perdía se iba de ella. Entonces Mariano, al perder la apuesta, tiene que irse de su casa, pierde además 6 millones de pesos, su relación sentimental con su esposa se destruye y al final queda solo con su hermano, que es Saúl. Y básicamente, bueno, ese es un argumento muy caricaturesco de lo que es la película, pero es para que se hagan una idea. Yo sé que varias de las personas que están viendo el podcast seguramente la han visto debido a que es una película muy popular. Entonces, si quieren, pasemos a la presentación de Ingrid. No sé si Lau quiere hablar y después le damos la palabra a Ingrid para que hable un poco. Bueno, gracias Ingrid por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, Ingrid es profesora del Departamento de Ciencia Política, es doctora en Historia de la Universidad de Wisconsin, tiene un magíster en antropología, es politóloga e historiadora. Sus temas de investigación se relacionan entre la política, la cultura y la construcción de Estado-Nación. Ha trabajado temas como los reinados de belleza, el movimiento estudiantil, eh, las, los discursos emocionales en las FARC, en las AUC, y el tema que estaremos discutiendo hoy es sobre la biografía de futbolistas y las narrativas regionales y culturales que existen en torno a estas. Ingrid, no sé si quieras presentarte y agregar cositas. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y lo que quisiera es como escucharlos, aprender, escuchar qué les despierta la película, qué los convoca hoy para hablar de cine y fútbol y quizás a medida que los vaya escuchando voy pensando cómo compartir. Listo, listo, querida, muchas gracias. Entonces, queremos, si quieren, empezamos haciendo una pequeña biografía del director y después de esto, pues Hurtado, Jonathan nos puede hacer un contexto sobre la película, específicamente, pues sobre el fútbol en ese momento. Sí, Jorge Echeverri, que es el que dirige esta película, pues es arquitecto que nunca ejerció. En los 70 se va a estudiar cine a Londres, producción cinematográfica, y participó allí en cortometrajes. Y luego se viene en la década de los 2000 a Colombia, donde hace su primera película, que es Terminal, y luego ya nos encontramos en el 2001 con La Pena Máxima, que es la película de la que vamos a hablar hoy. Su última película se estrenó en 2003 y desde ese entonces creo no ha hecho absolutamente otra. Y ha participado pues como productor y como director de cine hasta 2003. Y si ya hablamos un poco más del contexto, es complejo y es bien denso todo lo que está pasando en Colombia, hablando de fútbol y hablando de las relaciones sociales en general, políticas y económicas. Y es que, bueno, claramente estamos hablando de fútbol esta vez y pues hay que recordar que en el 94 matan a Andrés Escobar, precisamente pues porque este man hace un gol en contra en el Mundial del 94, si no estoy mal, es un gol que hace
para, pues obviamente en contra de Colombia, contra Estados Unidos, cosa que deja mal y saca a Colombia del Mundial. Y esto es algo que siento que se retrata un poco al final de la película, pero pues podemos ahondar después como bien en eso. Si avanzamos un poco en el tiempo y nos apegamos un poco a la película, claramente, como decía Sebastián, estamos en las eliminatorias del Mundial, que pues como yo lo entiendo es para el Mundial del 98, claro, entendemos que es una ficción, pero si la película se estrena en el 2001, como que yo trato de hacer ese paralelismo con la realidad y pensar que estamos en el Mundial del 98, Mundial que también es bien importante, que se celebra en Francia y que tiene un montón de figuras, pero mejor dicho, que son enteramente importantes para la construcción del fútbol colombiano, como va a ser el Pío Valderrama, Faustino Asprilla, René Higuita, Oscar Córdoba y el Tren Valencia, que son como figuras que, aunque a nosotros mismos no les guste tanto el fútbol, como que uno por lo menos tiene una retentiva. Después de eso, pues el fútbol, la película se estrena en 2001, ¿no? Y es que en el 2001 está la Copa América en Colombia. Y esto es una cosa que es bien particular porque resulta que no se quería hacer la Copa América en Colombia por varias razones, pero la principal es el conflicto armado. Y es que de verdad la cosa estaba bien caliente en este momento, habían atentados, habían secuestros por todo lado y el fútbol no se escapaba de este escenario y resulta que antecitos de que empezara la Copa, pues secuestran a Hernán Mejía Campuzano, pues quien era el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol nada más en ese momento. Y claro, pone en una fuerte duda que la sede de la Copa América en este momento sea Colombia. Tanto así que escúchense esta vaina, el presidente Pastrana bota una frase en medio de todos los atentados y toda la vaina que estaba pasando, dice, quitarle a Colombia la copa es el peor de los atentados. Y es que de verdad es como que nos pone un contexto en el que nos pone a pensar que el fútbol es de verdad importante para la realidad colombiana y para todo lo que va a pasar de ahí en adelante. Después de eso, un par de datos chistosos, uno nada más realmente, en la final de la Copa América, que es en Colombia claramente, la final es México contra Colombia, y en un momento de la final del partido, caen paracaidistas en el pasto, o sea, en el campín como tal, llegan paracaidistas. El partido se para y todo el mundo se enloquece y es una fiesta completa para que nada más nos imaginemos la potencia y la vaina con el fútbol en estos momentos. Sí, como decía Hurtado, es un momento en el país donde pues el fútbol tiene gran importancia. Yo la verdad, y creo que la mayoría del equipo de Tercer Cine no sabemos mucho o nada de fútbol, además que digamos que no es algo que nos apasione demasiado dadas nuestras historias de vida que giran en torno a otros deportes o a otros intereses y demás, pero digamos que sí es bien importante resaltar eso que decía Jonathan acerca del contexto, y justamente hay un tema, o el tema central de la película, como les mencionaba ahorita mencionándoles sobre el argumento, tiene que ver con la pasión que existe entre estos dos hinchas y el fútbol, ¿no? Entonces es una pasión, siento yo, que logra determinar y condicionar de alguna forma pues la vida de estas dos personas, de Mariano y de Saúl, pues debido básicamente a un sentimiento muy muy fuerte, creo yo, que es de amor, y este amor que es tan fuerte hacia el deporte y específicamente hacia el fútbol hace que estos pierdan todo, ¿no? A partir de las apuestas que hacen, pero esas apuestas que hacen están condicionadas bajo la confianza tan grande que le tiene Mariano a la selección Colombia, ¿no? Porque él le dice al tío, yo sé que Colombia va a ser capaz de ganarle a Argentina, porque cuando yo veo a la selección Colombia siempre ganan, no ha habido un día en el que yo haya visto perder a la selección Colombia, ¿no? Un fanatismo ciego, casi. Exacto. No sé ustedes qué quieran aportar respecto a ese tema, la pasión y la relación entre fútbol, política y cultura popular en torno a este tema central, que es la pasión. Yo tengo algunas cosas que decir, y es que, bueno, primero, a mí se me hace la impresión, al contrario de lo que decía hace un rato el compañero Hurtado,
de que esta película no gira en torno al Mundial del 98, sino gira en torno al Mundial del 2002. ¿Por qué lo digo? Porque fue un Mundial al que Colombia no clasificó. Entonces, al girar en torno a ese Mundial y a que a las clasificatorias, el partido clasificatorio fuera en torno a ese Mundial, en ese momento la selección Colombia atravesaba como un momento bastante difícil realmente, porque bueno, venían de la endiosada tan terrible que les habían pegado por haber clasificado a los tres mundiales anteriores, el Mundial del 90, el Mundial del 94, al que clasificó con el 5-0 contra Argentina, y el Mundial del 98, y el que no clasificase al Mundial, a pesar de haber ganado el Mundial del 2002, a pesar de haber ganado la Copa América, hizo que la fe que se tenía hacia la selección disminuyera de una manera brutal. Y si ustedes, me imagino que ustedes alcanzan a recordar de cuando eran pequeños que en el mundial, en la clasificación al Mundial de 2006 y para el 2010, la fe que se tenía en la selección era prácticamente nula. Y fue gracias a eso, porque el nivel de endiosamiento que se le pegó a la selección en los años 90, quizás también fruto en parte al dinero del narcotráfico y quizás a las condiciones sociales que atravesó Colombia en los 90, hicieron que en los primeros años del 2000, esa fe se fuera para el carajo. Y segundo, también me parece muy interesante lo que decía Hurtado respecto a la pasión que despierta el fútbol. Y es que no es una cuestión que sea netamente de tiempo reciente, que no es algo que haya nacido como tal, con el dinero pues que aportó el narcotráfico al fútbol en los años 90, sino es una cuestión que viene desde muchos años atrás. Por ejemplo, está la anécdota de cuando Alfonso Senior quiso hacer el mundial en Colombia y no se pudo porque el presidente de la época, que en ese momento se me va el nombre. Creo que era Belisario Betancur, ¿no? Sí, Belisario Betancur. Belisario Betancur no permitió que se desarrollara el mundial de fútbol en la época por el contexto que se vivía en Colombia en aquellos años. Y eso fue, o sea, teniendo en cuenta las decisiones tan erradas que cometió ese presidente en aquel entonces, la gente que vivió en esa época y con la que he tenido la oportunidad de hablar, todos coinciden en que la peor decisión que cometió Belisario fue no traer el mundial, a pesar de que, o sea, si vemos realmente en la práctica, no fue su peor decisión. Entonces es tan densa la pasión que se tiene en Colombia por el fútbol que afecta decisiones políticas a un nivel inimaginable. Y ya con eso cierro mi intervención. Ya que lo dices, siento que la película nos permite acercarnos mucho más a la vivencia y a la vida cotidiana de los hinchas y ver que el fútbol no solo es un espacio del deporte, sino que es un eje central de la vida cotidiana de todos ellos y que todo gira en torno al fútbol. La relación con la esposa, en el caso de Mariano, la relación con su tío, con quien se peleaba profundamente a raíz del fútbol. Entonces quizás podríamos andar un poco más en eso, que es lo que nos busca mostrar la película. No tanto el fútbol, sino al hincha y a esa imagen que vive y respira fútbol todo el tiempo. Y que influye en todo, ¿no? A su alrededor, o sea, por lo menos es puntualmente que en lo que es su trabajo y la relación con su familia. Eso también me parece, pues, interesante. Sí, no sé si les parece que empecemos a hablar, pues debido al tiempo, sobre la relación que nosotros tenemos con el fútbol, ¿no? Cómo nos hemos relacionado en la vida cotidiana con el fútbol. Y lo digo porque, pues, a pesar de que, como mencionaba anteriormente, quienes hacemos parte del equipo de Tercer Cine no hemos tenido una relación muy estrecha, siento que, pues, en un país que es tan futbolero, de alguna manera nos hemos empapado de ese contexto, más allá de que no sea nuestro gusto. Por ejemplo, yo sé que Hurtado tiene una historia bastante interesante con el fútbol. También Ingrid, sería chévere que nos compartiera un poco su historia, pues por ejemplo con el Santa Fe, creo que eres hincha de Santa Fe, y cómo eso también hizo que pudieras o que te inspirara a investigar sobre fútbol. Entonces no sé si quieren contar cositas cortas sobre eso. ¿Qué piensan? Yo quiero contar algo antes,
pues yo soy de los que realmente tienen una relación nula con el fútbol, pero cuando me puse a pensar en mi relación con el fútbol me di cuenta de que no era una relación nula, porque en los años del mundial, que ahorita se me va la memoria porque ya yo no recuerdo fechas ni nada de eso, pero recuerdo que mi familia hacía de los partidos de Colombia en el mundial una fiesta, y lo recordé mucho viendo la película porque para mí el fútbol fue un evento que conllevaba consumo también. Entonces cuando los veía a ellos en la película tomando, digamos, tanto alcohol, pues recordaba también que no solamente es el partido, sino que es lo que se está tomando, lo que se está comiendo, con quién se está viendo. Entonces como que toda esa cuestión de como de actividad que se sale de la misma contemplación, pues de un partido que, digamos, en mi caso, ya a mí no me emocionaba el fútbol, pero me emocionaba estar con toda mi familia, que realmente era una cosa que, o sea, ni siquiera para los cumpleaños nos reuníamos de esa manera como lo hacíamos para los partidos de fútbol. Eh, yo quiero abordar una cosita antes de darle la palabra a Ingrid, porque estoy seguro que tiene muchas cosas que decir frente al tema. Respecto a lo que decía Luis, esa relación es tan densa que en muchas familias, especialmente en los sectores más populares, el hecho de pertenecer, de ser hincha de un equipo de fútbol, es casi tan denso como el hecho de que te asignen un nombre o de que te asignen una religión. O sea, por ejemplo, en mi familia todos son de millonarios, y que es casi pecado no ser de millonarios, como es casi pecado decir que no eres católico, por ejemplo. Entonces esa relación es tan estrecha que termina siendo bastante complicada. Sí, yo creo que al igual que en la película, no sé si me estoy robando la palabra de alguien, díganme por favor. No, ahorita creo que no. Eh, Eh, Entonces, parce, pues, al igual que en la película, siento que se plasma una vaina como que el fútbol en la vida cotidiana es importante, ¿cierto? El fútbol está metido en todo. Por ejemplo, se presentan las calles solas a cada rato, y eso es algo que yo recuerdo mucho de mi barrio en épocas de mundial, y es que en el 2014, cuando Colombia vuelve a clasificar, se empiezan a dar como espacios específicos en donde ver las películas. Y esos van a ser, por ejemplo, bibliotecas o parques grandes y demás vainas, pero las calles estaban absolutamente solas, o en tal caso la gente sacaba el televisor y sacaba no sé, sus sillas del comedor y toda la vaina para ver el partido en la calle, porque de verdad se vuelve todo un espectáculo toda esta vaina. Y cuando ganaba un partido de la selección, Dios, es que era una vaina absurda porque se botaban harina, se botaban aceite, eso era una vaina pero absurda, absurda en todo el barrio, y era una fiesta total. Y era que de verdad casi que el país colapsaba, o por lo menos en mi barrio pasaba, colapsaba todo porque ganaba Colombia, ¿no? Porque jugaba Colombia. Todo el mundo en el barrio tenía la camiseta pues de Colombia en este momento, ¿no? no sé si Ingrid nos quiere ahora sí comentar sobre su experiencia y su relación con el fútbol. Pero, Rafa, ah, uff, Como quieran. Pues si quieren un poquitito, pues me parece interesante. Los estoy escuchando y me parece que hay muchas líneas muy interesantes para pensar. Miren que una cosa que a mí me parece muy, muy potente es ver la cotidianidad, exactamente. Cómo cuando decimos el fútbol desata pasiones, dicho así, a veces no alcanzamos a comprender cómo es que las desató, cómo es que las construye. Y las construye porque el fútbol tiene muchos significados locales. El fútbol, por ejemplo, en la película podemos ver cómo hay una lógica de apuesta que el fútbol reedita, pero esa lógica de apuesta es anterior al fútbol, existe también en otros mundos sociales y el fútbol la recibe. O la lógica de competencia entre hombres, existe fuera del mundo del fútbol, pero el mundo del fútbol lo potencia y le da un valor que es importante rastrear. Entonces, me gusta mucho lo que están señalando sobre las distintas dimensiones, porque a veces uno se engaña creyendo que el fútbol es lo que pasa en la cancha, pero el fútbol está rodeado de elementos de fiesta, de historias familiares, en los barrios populares, de historia del poblamiento de esos barrios. Entonces el fútbol es una práctica que acompaña muchos modos de ser de la gente. No hemos hablado de los radioescuchas, pero acuérdense que hay muchas generaciones que aprenden de fútbol, es a través de estar oyendo y oyendo radio permanentemente. Entonces creo que un esfuerzo interesante es el que estamos haciendo, el de diferenciar modos de relación con el fútbol.
modos familiares, modos personales, modos generacionales. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la fortuna de que mi papá me llevaba al estadio desde que era muy pequeña, y eso hizo que el fútbol fuera una rutina de nosotros dos, como padre e hija, pero que al mismo tiempo me presentara al estadio como un espacio muy importante para la ciudad, por ejemplo. Sí, y respecto a lo que mencionabas en un momento, de la cuestión de que el fútbol en sí termina siendo algo perteneciente al mundo de la competencia de los hombres, eso es algo que también se ve eh, afuera de las canchas, como vos lo decías. Incluso en un comentario estaba leyendo ahorita, eh, dicen que se ve en las cifras, pues, que la violencia intrafamiliar aumenta en temporadas de fútbol, en temporadas, pues, de eliminatorias, en temporadas de Mundial o de Copa América. Y eso tiene mucha relación también con el carácter patriarcal que termina teniendo la cultura del fútbol que manejamos nosotros. Y no en vano también eso termina favoreciendo, por ejemplo, eh, que de cierta manera en Colombia, por ejemplo, no se tenga apoyo al fútbol, a la selección femenina y al fútbol femenino, que los equipos de fútbol en Colombia no le den el mismo capital a las mujeres que le dan a los hombres, que, por ejemplo, los integrantes de Millonarios, del equipo de Millonarios, tengan que pagar su propio pasaje para ir a jugar partidos. Y eso es algo muy denso, eso es algo que demuestra el carácter patriarcal que tiene el fútbol en nuestra cultura. Em, no sé si Felipe quieras hacer las preguntas. Sí, me voy con los comentarios que hasta ahora han realizado, y que aquí, digamos, nos preguntan y nos dicen. El primero que encontré, Diego Acosta, dice: la situación económica de los personajes es determinante para la apuesta. ¿Qué piensan? Eso es una de las preguntas para que la tengan en cuenta. Otra afirmación interesantísima, Diana Reyes dice: hay cifras en las que se reportan mayor número de casos de violencia intrafamiliar después de los partidos de fútbol. Y voy aquí abajito, porque en esa misma lógica, Kevin Oquendo Cetina dice: sería bueno criticar esa visión patriarcal y meramente masculina del fútbol en el país. En Colombia se hace una especie de ritual familiar para ver los partidos de la selección, y esos espacios reflejan los estereotipos de género denso. Así finalizo los comentarios que van hasta ahora. Hay algunos muy chéveres, como Pablo Parra nos recomienda ver el documental La Fortaleza, que salió hace poco, que es severo documental, y Camila Gómez dice: la pasión de un pueblo, y muy severo, y hasta ahí va. Y hay otro interesante, de la cultura del narcotráfico y su influencia en el fútbol, dice Jason Neira. Perdón por interrumpirte, pero pues también me parece interesante y podríamos hablar de eso más adelante. Si quieren, hablemos primero sobre pues la forma como está atravesado el fútbol por el género, y luego, si quieren, como a partir de, pues digamos que la clase social, cómo el fútbol está atravesado por eso. Entonces no sé si quien quiere arrancar con alguna discusión frente a eso. Me gustaría escuchar a Ingrid respecto al tema. No sé qué opinan ustedes. La cuestión del género en el fútbol. Sí, pues si Ingrid quiere aportarnos algo ahí, sería muy chévere. Listo. Pues miren que yo me llevé una gran sorpresa una vez que supe que también con esa idea, digamos, estaba yo como ustedes hablando y pensando lo profundamente patriarcal que es el fútbol colombiano y bla bla, pero resulta que me puse a conversar con mujeres contemporáneas, pero no colombianas, mujeres con las que estaba estudiando el doctorado y no sé qué, y oh sorpresa que muchas de ellas no habían ido al estadio. O sea, miren que yo he ido al estadio, yo voy desde mi primer año de nacida, fui al estadio con mi padre, luego cuando tenía como 15 años, estoy hablando más o menos en el 76, como en el 91, 92, ese periodo 89, 91, 88, 91, el estadio, yo seguí yendo con mi papá, pero recuerdo cómo se transformó, pero recuerdo que había niños, y había mujeres, y había niñas, mientras que mis compañeras
no habían ido al estadio. O sea, en contra de nuestras propias percepciones, los estadios en Colombia han estado mucho más abiertos para los niños y para las familias y para las mujeres que otros estadios del mundo, otros estadios en Argentina, otros estadios en Chile. En Israel, por ejemplo, las mujeres casi no van, está muy mal visto que una mujer vaya, y no digo a las barras bravas, o no digo a las tribunas en donde hay más saltarines o a donde hay más como cantos, y no necesariamente, incluso a las barras familiares. Entonces creo que ese es un campo en donde nos hace falta mucha investigación, porque siento que funciona de maneras muy desiguales. Siento que, por supuesto, hay una matriz muy masculina en el juego, en su disposición, pero siento que, y he trabajado sobre eso, siento que las mujeres también han tenido distintas modalidades de presencia en el fútbol y en la vida de los futbolistas. También eso sería importante como irlo recalcando. Incluso, no sé, por ejemplo, si ustedes saben que en Brasil estaba prohibido a las mujeres jugar fútbol, en Colombia no estaba prohibido, que no se promoviera es una cosa, pero el Estado colombiano tampoco ha promovido el fútbol de hombres. Pero el fútbol femenino estaba prohibido en Brasil, duró prohibido por décadas. Entonces, siento que ahí es donde nos hace falta investigación comparativa y ahí es donde nos hace falta recordar que el fútbol parece lo mismo, o sea, parece que se juega en dos equipos, uniformes, eso invita a una homogenización en la mirada, pero es a través de investigaciones que descubrimos que el fútbol tiene muy distintos significados en las distintas ciudades y que los estadios son escenografías para esos conflictos locales. Por ahí, mientras seguimos conversando. Sí, yo continúo porque se puso amena la charla en los comentarios. Entonces voy, digamos, en el orden que más o menos pusieron. Santiago Fernández dice, eso que dicen se ve mucho en el lenguaje también. Las metáforas de victoria son de penetración anal, violación, te rompimos el culo, nos los cogimos. Vega Laura Sofía dice, y esa visión patriarcal también se ve en la idea de que hay mujeres cool, solo porque les gusta el fútbol y toda esa vuelta. Julián Romero suma, no todo es patriarcado no todo es patriarcado en el fútbol. De hecho, hay barras bravas que le están apostando al feminismo, como por ejemplo, Pinchas Feministas, es la barra de Estudiantes de La Plata. Y esos son los comentarios nuevos. Pero eso que menciona, no recuerdo su nombre, bueno, quien menciona lo de las barras feministas, eso es un fenómeno realmente nuevo, ¿no? O sea, el que las mujeres estén participando más activamente en el fútbol por medio del barrismo es algo que no se veía por lo menos hace 30, 40 años, es algo realmente nuevo, ¿no les parece? Yo creo que no se veía ni siquiera hace 15 años. Sí, es cierto, incluso se alcanzan a acordar del Mundial del 2006, creo que esa fue la primera noción que yo tuve de rol de género, que mientras nosotros estábamos hablando de lo que pasaba con el Mundial, las niñas en aquel entonces hablaban de otras cosas y nos trataban mal a nosotros por hablar de fútbol y nosotros las tratábamos mal a ellas como niños que éramos por no hablar de fútbol. Entonces creo que esa es una noción que realmente es bastante nueva. Miren que hay algo que quizás no recuerdan porque son muy jóvenes, pero que forma parte de la historia del fútbol colombiano y era como la asociación entre el fútbol y las reinas. Eran con reinas necesariamente, sino porque había, por ejemplo, no sé, la revista Cromos. En la revista Cromos no sé si ustedes recuerdan que la revista Cromos seguía el reinado de belleza en todos los años, finales de noviembre cuando se hacía, pero entonces en los números de diciembre, de recogida del año, en las fotos era posible ver a la reina de Colombia al lado de los futbolistas más importantes, y yo creo que en términos de género vale la pena pensar a los futbolistas y a las reinas como figuras públicas, al lado de los actores, al lado de las actrices, al lado de los cantantes. Entonces siento que es importante pensar en términos de género qué es lo que le hacen a la esfera pública, qué es lo que le hacen al mundo de las representaciones sociales, las imágenes de estas personas, y en el caso de los futbolistas, las imágenes de hombres jóvenes,
juguetones muchas veces un poco irresponsables, jóvenes con ciertas procedencias raciales, ¿sí? Y entonces la dimensión de género se vuelve mucho más concreta y mucho más claro qué es lo que está en juego con las imágenes de ellos circulando en la televisión y circulando en la prensa. Eso que dices es muy interesante y también deberíamos hablar cómo se relaciona la figura del futbolista, de las reinas, esa identidad que se va creando desde lo público y cómo eso se va hilando con los hinchas y cómo eso se ve reflejado ahí. Algo que nos permite ver la película es esa identidad del hincha y esa masculinidad tan marcada en la que se refleja mucho la idea del macho, del hombre que tiene que defender su honor, del hombre que refleja su emoción y sus pasiones de una forma muy violenta, y lo decían aquí en los comentarios, lo decía Eddie, que eso es cómo se están demostrando las pasiones frente al fútbol, y eso que implica que siempre está el alcohol de por medio, que siempre está la violencia, lo que mencionaban antes de la violencia intrafamiliar, y que todo esto gira en una masculinidad y un tipo de masculinidad muy complejo. Miren que, no sé, me parece muy interesante pensar históricamente, porque, por supuesto, desde los años 80, y a ustedes les tocan unos futbolistas muy acomodados en una imagen individualista o en una imagen del atleta individual. Pero yo creo que cuando hablamos del amor o de la pasión que el fútbol colombiano ha desatado o desató en otros momentos o desata en ciertas coyunturas, creo que hay que rastrear esos lazos que está diciendo Laura. ¿Qué hace que una persona se identifique tanto con un futbolista? ¿Qué ha representado el fútbol en su vida cotidiana? El fútbol ahora lo vemos como un deporte excesivamente comercializado, está por todo lado en las pantallas. Los muchachos no hacen sino cargar marcas de ropa o marcas de carros en su atuendo. Pero acuérdense que hasta los años 70 en Colombia las escuelas de fútbol comienzan en los años 70. Entonces la historia de nuestros jugadores no es la historia de individuos solos, sino la historia de comunidades, la historia de Tumaco, la historia de Buenaventura, la historia de Urabá, son historias inseparables de las historias de los futbolistas. Entonces, para entender a hombres apostando por un partido de fútbol o por la selección, para entender cómo una persona puede arriesgar su patrimonio, tenemos que pensar que el fútbol no es una actividad dominical, sino que es un ámbito de la vida que acompaña la vida de las personas, no es algo nuevo, sino que los tíos, los abuelos, varios parientes tienen relaciones ahí. Y eso es lo que va a afianzar la masculinidad de la que está hablando Laura, una masculinidad competitiva, un mandato de ser hombre que le pesa a todos, pero que acuérdense que no es loco en una sociedad como la nuestra, porque en una sociedad como la nuestra los hombres permanentemente son interpelados para defender cosas, y el que no lo hace carga también con un estigma por no hacerlo. Entonces creo que al fútbol nos toca situarlo ahí. No sé si han visto a propósito el documental de los dos Escobar, que yo creo que logra, contando la historia de Pablo Escobar y de Andrés Escobar, logra entreverar, o sea, cómo es que el fútbol participa de la historia de las comunidades y de la historia de los grupos sociales, y no es una actividad tan especializada como los torneos sugieren. Sí, hay un comentario que hace Luisa que yo creo que nos puede dar pie para seguir hablando ya más específicamente sobre cultura popular. Y Luisa Fernanda González Castiblanco dice: creo que también es interesante ver el fútbol a escala local y barrial. El fútbol popular y las escuelas de fútbol popular en los barrios le apuestan a cambiar estas dinámicas sexistas y patriarcales que parecen inherentes al fútbol comercial. ¿Qué piensa Ingrid de estos procesos barriales y cómo estos procesos se pueden dimensionar y anclar a proyectos de transformación que cambien en general la noción sobre el fútbol? Antes de darles la palabra a Ingrid, yo quería decir y introducir de alguna manera pues el tema de cultura popular específicamente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que como vimos y como hemos escuchado, leído los comentarios y demás, las experiencias pues del fútbol, digamos que también son diferentes, teniendo en cuenta
a qué clase se pertenece, ¿no? Entonces las personas que son de clase alta tienen una experiencia totalmente distinta con el fútbol a como lo tiene alguien de un barrio popular, por ejemplo. Entonces yo creo que acá es importante entender o más o menos ver cómo opera esta circularidad cultural, porque a veces siento que lo que hacemos es una separación muy tajante entre lo que es la cultura popular, como esta cultura que es del pueblo, la cultura del conjunto de clases subalternas, y la cultura, pues si se quiere, legítima, o la cultura de las clases altas. A veces hacemos una división muy tajante y muy dicotómica de esto que no nos permite como hacer un ejercicio analítico pues muy profundo, porque pues yo siento que estas dos, en últimas, pues este concepto de circularidad cultural lo desarrollan varios autores, y es muy importante porque nos pone a pensar en cómo la cultura no es un lugar homogéneo, no es un lugar donde hayan consensos, sino que es más bien como un lugar donde hay disputas, donde hay controversias, qué sé yo, donde hay una cantidad de contradicciones sociales y culturales. Entonces no es tanto como una separación tan tajante y dicotómica entre cultura popular y cultura alta, que es la cultura legítima, sino que es de cómo podemos ver la forma en que se alimentan estas dos culturas de manera mutua a través del fútbol, o cómo el fútbol está alimentado, la cultura del fútbol está alimentado por estas dos partes. Ujú. Creo que desactivaste el micrófono, Ingrid. Sí. Ahora, ya mejor, listo. Estaba recogiendo la pregunta sobre el fútbol barrial, porque he conocido muchas experiencias de torneos y campeonatos en diferentes comunidades, y yo siento que ahí están pasando cosas muy profundas, porque está pasando que las niñas ahora ocupan unos espacios públicos que antes eran ocupados por niños o por hombres jóvenes. Siento que con esos torneos, yo conozco algunos torneos, especialmente en el departamento del Meta, en el departamento de Antioquia, con todo el trabajo de la gente de la barra del sur. O sea, como que hay un fenómeno que antes llamábamos, digamos, como de sociedad civil o de activismo, que ha encontrado en el fútbol una manera de propiciar lo que antes era el trabajo comunitario, y eso me parece muy potente, me parece muy interesante. Por supuesto, hay unas experiencias en donde también se trata de escuelas de fútbol y de cierto grado de comercialización, pero yo siento que lo que está en juego con ese fútbol barrial es recoger esas dinámicas de trabajo comunitario y de acción conjunta que lleva a cabo la gente. Y eso yo siento que es muy potente. Miren que nosotros a veces no sabemos como el dinamismo social que hay en las comunidades y que le ha permitido al fútbol afianzarse, porque acuérdense que el Estado colombiano, ni Coldeportes, ni el Estado colombiano han sido actores en la promoción del fútbol, sino hasta muy tarde. Entonces, esas dimensiones más comunitarias son centrales. Y por el lado que decía Sebastián sobre cultura popular y alta cultura, yo creo que una de las lecciones que me dio el trabajo sobre fútbol, de nuevo yo hablo de los años 60 y 70 porque los 80 no los he investigado y los 90 y lo más reciente tampoco, pero en los años 60 y 70 es muy interesante que el fútbol, incluso, o sea, el fútbol genera mucho rechazo en ciertos grupos sociales. Por ejemplo, no hay grandes empresarios, los empresarios más, comillas, prestigiosos no están metidos en el fútbol. Entonces, es importante rastrear y poder visualizar cómo el fútbol es un campo de encuentro entre gente de distintas procedencias sociales, pero cómo solo en los 90 va a contar con más respaldo institucional. Y eso creo que debería alertarnos, no en el sentido malo, sino en el sentido de explorar cuáles son las redes de poder que convirtieron al fútbol colombiano en un deporte importante. Sí, yo tengo justamente lo que decía Ingrid ahorita sobre pues tanto el fútbol comunitario como el Estado. Hay una relación que pasa en mi barrio que es bien interesante. Yo vivo justo al lado del parque principal del barrio, y es que hace como unos 6 meses yo estaba llegando al barrio, tarde en la noche, tipo 11 12, y en el parque estaba todo un parche gigante reunido con un narrador, y el partido era una vaina como se pronunciaba
ahí internacional, ¿no? Entonces eran venezolanos contra colombianos y lo más interesante de todo es que era patrocinado por un concejal o por un edil realmente del barrio. Entonces era como, claro, el fútbol es un espacio comunitario, pero también es un espacio para la formación de identidades. Y ahora pensando en los extranjeros que están en Colombia en este momento, es una forma de reencontrarse y es una forma de sentirse cómodos otra vez con ellos mismos dentro de una vaina que pues que puede parecer ajena, ¿no? Entonces, claro, esto para mí ya me voló la cabeza en un principio como ver un partido internacional en mi barrio, ¿no? Pero además de eso hay que reconocer que eso no es solo de hombres, sino que también se da constantemente torneos femeninos en el barrio. Y es que eso permite una vaina bien particular que yo categorizo similar como con la película, con una vaina de orgullo. Sí, como que la persona que juega representa un orgullo para la comunidad. Así como pasa en la película con este jugador ficticio que creo que se apellida Zanabria, es un orgullo para la comunidad que este tipo juegue, pero claro, cuando la embarra es un problema, en el barrio es un orgullo que las personas, y me he dado cuenta que particularmente las mujeres jueguen, y es como que ver a las mujeres con uniforme y toda la vaina, después se van a echar gaseosa con roscón en la esquina en la panadería, y eso representa un orgullo, es todo el factor de la comunidad que se va englosando y se va hilando correspondiente necesariamente a lo que pasa en el barrio. Esa es como la canción de Doctor Crápula, ¿no? Pero no recuerdo el nombre. Y Estaba Y como- Pira de mi barrio, creo que Esa. se llama. Es que es como que habla mucho de esa cultura popular, de lo que implica el fútbol, de lo que significa el fútbol para todos, sobre todo pues para los hombres, ¿no? Perdón, me tomo Para la los palabra un muchachos. poquito antes creo que Felipe iba a decir algo. Respecto a lo que dice ahorita, también es interesante ver la división sectorial que termina teniendo el fútbol. Por ejemplo, en localidades de Bogotá como Usme o en localidades como Kennedy, se ve claramente que las canchas están controladas en sí por las barras. Entonces, uno no puede ir a jugar, si uno es de Millonarios, no puede ir a jugar fútbol en la cancha de los de Santa Fe, porque hay bonche. Entonces, eso también es bastante interesante de ver. Y ya, perdón, continúo. Sí, bueno, vuelvo yo a los comentarios porque hoy tenemos una actividad demasiado alta en comentarios. Gracias Ingrid por tu aporte de fans. Entonces, Eddie Araque nos dice, las corporalidades que están en juego son un factor re importante también, jeje, porque se me hacen re interesantes los contactos afectivos tanto con el balón como con Leotre. Santiago Fernández dice, esto es súper interesante, o sea, respondiendo a Eddie, dice, esto es súper interesante porque entre los futbolistas tienen muchos contactos que en otros espacios serían feminizados, bañarse juntos, tocarse la cola, dormir juntos desnudos, pero al mismo tiempo el ser guerrero, un berraco, un duro dentro de la cancha es supremamente bien valorado. Y más abajito, Eddie también nos estaba hablando y decía, también cómo se están articulando las masculinidades y el deseo de los hinchas a través de la demostración de las pasiones en el fútbol. Y también nos estaba hablando Miguel sobre un comentario de lo estético dentro del fútbol, pero creo que lo borró y estaba melísimo para hablarlo. Y ahí les dejo esas dos inquietudes, el cuerpo y la masculinidad en el fútbol. Voy a decir algo frente a temas que no tienen que ver Uy, esperen, qué pena, aquí nos dijeron que estamos hablando mucho desde Bogotá, y es verdad. Pues, Es cierto, o es sea, cierto, y es eso- complicado no hablar como desde Bogotá. Y pues, digamos, También yo no que podría la dar película otra se visión. estuvo acá. Sí. Eso por un lado, por la cuestión de la película y porque, o sea, el fútbol en Colombia se ha tratado de una manera muy urbana y se ha centralizado de cierta manera en Bogotá. No en vano, el primer campeonato profesional de fútbol se hizo en Bogotá, en las canchas de la Universidad Nacional. Entonces, a pesar de que, bueno, no, eso era lo que iba a decir después, pero ya que traen a colación el tema, eso también se puede ver como un carácter político. No olvidemos que el primer campeonato profesional de fútbol colombiano se hizo en el 48. ¿Y qué pasó en el 48? O sea, el primer campeonato de fútbol en parte se hizo por detener la violencia bipartidista que se estaba teniendo en Colombia en ese año.
y no es de gratis que ese primer campeonato se haya hecho en Bogotá y se haya hecho casi que específicamente para la masa popular de Bogotá. El primer campeonato que, entre otras cosas, como dato curioso que le alegrará a Ingrid, ese campeonato lo ganó Santa Fe. Entonces, desde ahí se ve también cómo se ha usado políticamente el fútbol, y eso también puede ligarse un poco a lo que estábamos hablando ahorita de la cuestión cultural. Perdón, me meto en este momento porque me faltaron unos cuantos comentarios que también están increíbles, y pues de verdad estoy muy feliz de que la gente comente, entonces perdón si interrumpo. Antonio Telo 3 o III dice, de alguna manera el fútbol fue un refugio para subsanar sueños rotos, o más bien una alternativa para abandonar una condición de pobreza o desigualdad. Al respecto, siempre sí, gira un rol de género marcado. Al niño denle un balón de fútbol, a la niña la muñeca. Y abajo Leonardo González Rincón nos dice, esos procesos de patrocinio en el fútbol comunitario también son súper interesantes. Las carnicerías, panaderías y demás negocios de los barrios que les compran los uniformes y las aguas, esas formas en las que se tejen esas redes. Y Miguel Santiago Boyano Osorio dice, el fútbol creó más comunidad en mi barrio que cualquier junta de acción comunal, pero también creó unas territorialidades densas con la gente de otros barrios por el uso de un espacio. Y Leonardo otra vez nos dice, y eso es súper interesante, las canchas, cuando es pasto, cuando es cemento, cuando es tierra, como las diferencias. Y Antonio Telo 3 nos vuelve a decir, entonces ¿cuál es la brecha? O cuando más bien, en donde se entiende el fútbol de barrio como una escena para aglutinar y construir, pero el de los estadios y ligas sí desune. Y creo que es hasta ahí los comentarios que tenemos. Bueno, quizás para volver un poco a la película y al análisis que veníamos realizando, algo que mencionaban mucho también en los comentarios es que el fútbol se ve como una oportunidad para salir de pobre, como con una cualidad redentora, y lo vemos mucho en Mariano, quien apuesta a la casa y lo hace desde una intención sincera, como que él quiere comprarle un apartamento a su esposa, pero invierte la plata, la cuota inicial en el partido, porque para él el partido es lo más importante. Entonces quizás podemos charlar un poco sobre esa redención que nos da el fútbol y cómo toda nuestra vida empieza a aglutinarse en eso, como cuál es esa relación que encuentra el hincha, y también qué clasismo podemos encontrar ahí, porque lo veíamos mucho en la película cuando todo el tiempo se estaban humillando, y esto pues va muy relacionado a la masculinidad, el que mi equipo es mejor que el tuyo, en el que yo puedo humillarte porque yo trabajo y tú no, y así. Me interesa el resto lo que llamas como la capacidad redentora del fútbol, como el hecho de que él apueste todo, y esta apuesta, pues como lo decía Ingrid hace un rato ya, pues la apuesta no es algo que pertenezca, digamos, al fútbol, sino que se trae, digamos, a este contexto, y se trae desde lo que a mí me parece una película como una perspectiva casi religiosa, como una creencia que podemos decir que es la fe que se tiene en el equipo favorito, en el equipo del país, pero es una fe que raya tal vez lo divino para mí, lo religioso, porque como que sin ninguna duda se hacen esas apuestas que hacen que termine perdiendo todo. También de pronto es un poquito mostrar el desencanto que hay como detrás de todos estos sentimientos que impulsan, digamos, al personaje a arriesgarlo todo. Yo creo que es muy importante que pensemos, me parece muy linda la formulación de Laura de capacidad redentora. Yo siento que hay varias cosas operando. Miren que algo que es muy importante es que el fútbol, como que fútbol y narrativa de fútbol son
son casi que inseparables y nosotros tenemos muchas narrativas que han sido construidas en los medios de comunicación a propósito de qué es el fútbol. Y digo esto porque siento que, por ejemplo, en la película se nota como una, ¿cómo decirlo? Hay una caracterización de los personajes, que por supuesto se trata de cine y del cine de Dago García, que es un cine que se puede comercializar, que ha sido importante porque se ha reproducido también mediante la boletería, pero eso también implica una simplificación de los personajes, no alcanzamos a saber esa, esa posibilidad de apostar toda la cuota inicial de la casa, esa posibilidad de dónde nace de una trayectoria de familias que tienen en la práctica de la apuesta una de sus prácticas. Piensen que me parece también importante pensar eso, piensen que la manera como se vive el fútbol es diferente si uno es un empleado, a si uno es un comerciante, a si uno ha vivido o conoce desde la infancia a uno de los futbolistas. Hay muchas relaciones que están jugando y que le dan especificidad al tipo de vínculo que construyen los hinchas. Entonces, algo que siento que a veces se ignora y que para mí fue muy impresionante en una clase, cuando dicté la clase de futbolistas la primera vez, uno de los ejercicios que hicimos fue preguntarle a los estudiantes dónde habían jugado, ellos dónde jugaban, no necesariamente fútbol, sino en dónde habían jugado. Y hubo sorpresa que en una clase de 70 personas, 50 personas no habían jugado en la calle nunca, ni siquiera, o sea, ni hombres ni mujeres, no habían jugado en la calle. Sus espacios de juego eran el colegio o el conjunto, pero no la calle. Entonces siento que a veces cuando hablamos de fútbol es difícil darle una morada material a ese fútbol, verlo de verdad, por qué opera, por qué genera ese tipo de afectos, porque ya muchos de nosotros o muchas de las personas, por lo menos quienes a veces hablan de fútbol, no tienen la experiencia de la esquina, de la tienda, las formas de socialización propias de los barrios que están emergiendo, en donde el fútbol se hizo muy popular y muy fuerte. Entonces, eso hace que perdamos de vista y que una fe nos pueda parecer como religiosa, como estaba diciendo alguien ahorita, como que en la película pasa eso, los afectos por el fútbol aparecen como desproporcionados, como poco creíbles, pero porque no tenemos la información sobre cómo una familia se vuelve así de hincha. Yo conozco familias que llevan 6 generaciones siendo hinchas del América de Cali, desde que el abuelo era compañero del primer equipo que jugó. Y quisiera decir algo que no se me puede pasar tampoco como de precisión histórica a la gente que reclamaba las regiones. Total, acuérdense que Colombia es el único país que tiene un campeonato profesional de fútbol en donde hay equipos de 7 ciudades. Eso no pasa en ningún otro país de América Latina, no pasaba. Entonces Colombia tiene mucho que decir desde lo regional. Es cierto que el campeonato arranca en Bogotá, pero Barranquilla siempre fue competencia y Cali o el Valle del Cauca siempre tuvo 3 equipos, lo mismo que Bogotá. Entonces el campo del fútbol es otro campo de contienda regional muy interesante para explorar. Respecto a eso que están hablando, sobre todo en los comentarios de Facebook, lo que tú mencionabas hace un momento sobre, por ejemplo, que pues, toda la clase de fútbol y política solo había jugado en canchas o en el colegio, pero jamás en la calle, es algo muy, muy importante, porque digamos que el fútbol o la clase social o de donde se viene, donde se procede económicamente, es muy importante en esta manera de cómo la gente practica y desarrolla este deporte, ¿no? Porque al final pues la cultura es de alguna manera el modo de vida particular, o sea, este modo de vida particular, no, a ver, espérenme, me organizo, pero lo que quiero decir es que la cultura y estas prácticas y estas cosas cotidianas que desarrollan las personas en últimas también tienen una relación muy estrecha con la forma o con la procedencia económica de sus familias, por ejemplo. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, a Leonardo, que le gusta mucho el micro, me decía que jugar con la gente de los Andes era totalmente diferente a jugar con la gente del barrio en Suba, y él me decía, no sé, acá la gente es como que cree que todo es falta, o juega muy suave, o juega de X o Y forma. Y esto es muy importante porque digamos que esta cultura o la cultura de los diferentes grupos sociales en últimas también incluye unos mapas de significados que le dan sentido pues a la vida material, ¿no? Entonces nada, pues quería hacer ese aporte, no sé qué otras cosas podemos sacar de
de esta forma como se relaciona el fútbol y la clase social, qué sé yo. Pues mire que, por ejemplo, para mí, una cosa es que uno aprenda a jugar fútbol en el barrio, con los amigos y parchando en un parque. A otra cosa aprender a jugar fútbol en la escuela de fútbol, con un profesor que le dice el empeine se pone así, al balón se le pegas con el empeine, se le pega con la parte interior. Ya es otra cosa. Aparentemente es el mismo juego, pero el tipo de vínculo que desata, el tipo de densidad afectiva de ese fútbol es muy diferente. Yo creo que es importante poder avanzar en esa diferenciación de lo que le ha pasado al fútbol. Para poder llegar a lo que decía Eddie, creo en el Facebook, que me parece muy potente, y es como de todas maneras el fútbol sigue siendo un campo en el que los hombres expresan unos cuerpos, expresan un homoerotismo que en ningún otro lugar se puede expresar tan libremente. Y en eso hemos avanzado, pero todavía no, o sea, hemos avanzado, quiero decir, en la libertad para ver a los jugadores con esas expresiones, pero no hemos avanzado analíticamente viendo la fraternidad que también hay ahí. Creo que porque en parte estamos muy obsesionados con los contratos machistas y los contratos patriarcales, pero en la cancha entre hombres pasan muchas otras cosas en cómo se expresan esos cuerpos. Y si piensan ustedes, alguien habló del Mundial de Francia 98. Acuérdense que cuando Francia queda de campeona con una selección llena de gente negra y de gente musulmana, y esos cuerpos ahí también les recordaron. Estoy citando a un gran maestro que habla de historia del fútbol francés. Esos cuerpos le recordaban a Francia su pasado imperial. Entonces pensemos en los cuerpos en varios sentidos. Pensemos los cuerpos también como nos recuerdan historias de grupos raciales. Colombia ha tenido pocos jugadores indígenas, pero tuvo un jugador al que le decían el amazónico en los años 50 en Cali, y él permanentemente hablaba del venir del Amazonas. Hoy nosotros nos hemos habituado a que los jugadores son de ciertas fronteras también. Entonces esos cuerpos, cómo leerlos en clave de colonialismo interno, y no solo en clave del mandato de masculinidad. En ambas claves tenemos que leerlos mejor. Ahí yo, con lo que decías de el fútbol y que se va transmitiendo de generación en generación, pues yo quisiera introducir un poco mi biografía y mi experiencia. Porque pues yo les contaba a mis compañeros ayer la pasión tan grande de mi abuelo por el fútbol. Él es hincha de Santa Fe y vive, respira, transpira a Santa Fe. Toda la casa está adornada con cosas de Santa Fe, el reloj, la vajilla, la sala, los cojines, absolutamente todo. Y es una pasión muy fuerte que se la transmitió a mi papá y mi papá me la transmitió a mí. Y toda nuestra familia es hincha de Santa Fe, y quien no sea hincha es una aberración muy grande. Sin embargo, es muy curioso que en medio de tanto amor al equipo, yo nunca haya jugado fútbol, y mi papá nunca me haya llevado al parque a jugar o a decirme cómo es que funciona, pero sí me llevaron al estadio. Entonces quizás también ahí está esa relación de género, como que ¿qué hubiera pasado si yo hubiera sido hombre? ¿Me hubieran llevado a jugar fútbol o solo me hubieran dejado sentada viendo el partido? Porque también me relegaban mucho, como que aunque yo estuviera ahí, no es que me comentaran quién había sido el nuevo fichaje de Santa Fe. Mira que se parece a lo que pasa en la película, porque se acuerdan que el personaje, si no estoy mal, porque no me la volví a ver, pero el personaje va a tener un hijo y quiere que no solo sea un hijo, sino que sea un gran futbolista, ¿no? Entonces, eso también pasa mucho, que hay hombres que tienen la idea Se de ser... proyectan. Exacto, se proyectan como con el hijo quieren tener un futbolista. Yo dirigí una tesis sobre fútbol femenino, y la persona que hizo la tesis entrevistó a 7 mujeres jugadoras del fútbol femenino, varias de ellas, creo que 4 de ellas ya del fútbol profesional femenino, y fue muy interesante porque en las 7 historias, en todas las mujeres, quien las introdujo al fútbol fue un hombre, fundamentalmente un pariente, su papá o su tío, y dado que no habían tenido un hijo hombre que sí quisiera jugar al fútbol. Entonces es muy interesante que, tal como señala Laura, la entrada al mundo del fútbol para nosotras las mujeres es una entrada a través de los hombres, que quieren, como que lidiaron con la frustración de no tener un niño,
Entonces, bueno, venga la niña, pero ahí están en un aprendizaje. Sí, y respecto a lo que decían anteriormente, y bueno, yo creo que ya casi cumplimos la hora, entonces ya pronto iremos cerrando. Tengo algunas cosas que decir. Primero que todo, lo que decía hace un rato entre la relación entre el fútbol y las clases populares. Y se conecta mucho con lo que yo la situación política del fútbol. Y es que en Colombia se han manejado, perdón, creo que no se está escuchando bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, Jaime, estamos escuchando bien. Tranquilo. Perdón, es que Felipe me dijo que no escuchaba, perdón. Eso se conecta con lo que decías un rato y es que en Colombia se ha manejado el fútbol como una herramienta de manipulación de las masas más populares y pues bueno, vuelve otra vez al dicho de siempre que se ha tenido dentro de los círculos alternativos y los círculos revolucionarios de que el fútbol es el circo pues del pueblo, el opio del pueblo, y termina siendo muy real, pero también termina desligándose de ese carácter de opio, de ese carácter opresivo que tenían sus inicios, cuando las mismas barras populares, cuando las mismas barras sean sectoriales o sean por ciudades, empiezan a tener una resignificación política y empiezan a tener el sentimiento de transformación y usan al fútbol no como herramienta de división, sino como herramienta de transformación. Y eso quizás en la película que analizamos hoy no se ve, de hecho se ve todo lo contrario. Pero en películas, por ejemplo La Fortaleza, documental que se estrenó hace poco, se ve eso muy claro y en películas no de este país, sino en otro tipo de escenarios, se ve muy clara la configuración política que ha tenido el fútbol. Por ejemplo, el caso de Brasil con Sócrates. El carácter que tuvo el equipo en el que jugaba de Sócrates, que en este momento se me escapa, el equipo en el que jugaba Sócrates tuvo un papel muy importante en la configuración política de su país. El Corinthians, sí, muchas gracias. La democracia corintiana. La democracia corintiana, exacto, a eso iba. Tuvo un carácter muy importante en la pelea por en el marco de la dictadura. Y veamos también el caso de Europa, los casos como el Rayo Vallecano, la barra popular del Vallecas, que generalmente en el Madrid hablamos pues del Real Madrid y del equipo colchonero en el que jugó Falcao, pero rara vez se habla del Rayo Vallecano, que es el equipo realmente popular, el equipo realmente que sigue todo ese barro y son equipos que tienen reivindicaciones sociales. Las barras tienen reivindicaciones políticas y también está el ejemplo claro del San Paulín, que hace unos años, hace 2 años, no estoy muy seguro, la misma barra exigió que se expulsara a un jugador por tener pasado fascista, por haber afirmado cosas fascistas, y las mismas barras presionaron a las directivas del equipo para que se sacara ese jugador. Y creo que en Colombia es algo que a pesar de que ha estado muy presente en el fútbol, el tema del barrismo social y del barrismo político es algo que se está explorando desde hace muy poco tiempo. Eso por un lado. También, ya que Laura mencionó su experiencia personal con el fútbol, también me gustaría compartir un poco mi experiencia con el fútbol. Como dije al inicio, mi familia ha sido históricamente hincha de Millonarios de una manera ferviente. Todos mis primos, mi padrino, mi padre, son hoy en día fanáticos de ese equipo. Y lo que dice Laura es muy cierto. El hecho de no ser hincha de Millonarios es casi como decir que uno es satánico. O sea, el bullying yo soy hincha de Millonarios, quizás por esa presión familiar, pero quizás también por un gusto que desarrollé también en los años posteriores. Pero es una cuestión que se sataniza y en mi familia cuentan cómo en parte fue mi padre quien trajo la afición de Millonarios a la familia, y cuentan cómo era ir a un estadio hace 40 años cuando no estaba tan presente el fenómeno de las barras bravas, cómo era competir en medio de las tribunas con hinchas de tanto de Santa Fe como de Nacional como del América, sin que hubiese ese tipo de trifulca, ese tipo de división que se presenta mucho en el fútbol hoy en día.
Y básicamente eso era lo que quería decir en ese momento. Bueno, muchas gracias a todos por participar, especialmente a Ingrid por tomarse el tiempo de caer a este espacio y compartir con nosotros su experiencia con el fútbol, todo lo que sabe de fútbol y demás. Lamentablemente pues el tiempo ya se nos acabó porque pues, el podcast normalmente dura una hora. Entonces, pues nada, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, muchas gracias por toda la participación que hubo, por todas las preguntas, por todas las apreciaciones. Y nada, nuevamente muchísimas gracias a Ingrid por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, muchachos, mucho gusto escucharlos y más sabiendo que no les mata el fútbol. Muy bonito porque puede ayudarnos a entender muchas dimensiones de nuestra sociedad poco exploradas. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Un gusto que haberte escuchado y que estuvieras